La Guerra Cristera o Cristiada fue un conflicto posrevolucionario acontecido entre los años de 1926 a 1929, en el cual una gran cantidad de ciudadanos mexicanos formaron parte, siendo una de las conflagraciones armadas en México de mayor importancia por el número de personas civiles combatientes y por el aparato militar que movilizó el gobierno de Plutarco Elías Calles para combatirles. Desde la época en la que con las leyes de reforma se buscaba que la Iglesia Católica perdiera el gran poder monetario y político que tenía, gobierno e Iglesia vivieron enfrentados. Este conflicto se agravó para 1926, al implementar el gobierno los artículos de la Constitución de 1917, específicamente el tercero y el 130, de forma radical para controlar totalmente a la Iglesia, reforzando estos principios con la llamada Ley Calles. El gobierno de Plutarco Elías Calles decidía cuántos sacerdotes debían de servir en cada templo. Tenían que registrarse en una especie de censo y debían de ser mexicanos por nacimiento, para poder realizar sus actividades de culto religioso. Todos los sacerdotes extranjeros fueron expulsados del país, y por ningún motivo podía la Iglesia involucrarse en asuntos políticos, además de tener prohibido sostener o abrir colegios, ya que el artículo 3 constitucional se enfatiza el carácter laico en la educación, además de que solo el Estado le correspondía su impartición y control. Con estas medidas claramente anticlericales y antieclesiásticas se desencadenaría esta guerra cristera. La Ley de Calles fue la causa de este conflicto civil. Además de las prohibiciones, el gobierno intentó la creación de una nueva iglesia que no tuviera nada que ver con el Vaticano, para socavar totalmente la influencia de la iglesia fiel al jerarca católico en la población. Ante la Ley Calles, los católicos reunieron cerca de 2 millones de firmas para pedir su abolición, pero fueron ignorados. Entonces los laicos realizaron un boicot económico nacional. El gobierno se vio perjudicado y persiguió a los gestores. También surgieron 3 instituciones: la Unión Popular, la Liga Defensora de la Libertad Religiosa, ambas fundadas por laicos, y la Asociación Católica de la Juventud Mexicana. La mayor parte de los combatientes provenían del campo y un 60% de ellos no había recibido educación. Lo único que sabían los campesinos era que a la llegada de los soldados, estos detenían a los sacerdotes, fusilaban a los que protestaban, ahorcaban a los prisioneros, al igual que incendiaban las iglesias y violaban a las mujeres. Esta gente trabajadora ya había tolerado muchos desmanes del gobierno en otros campos, pero jamás iban a permitir que Cristo y su iglesia fueran burlados. En la Guerra Cristera hubo varias agrupaciones femeninas. Una de ellas fueron las Brigadas de Santa Juana de Arco, fundadas en el año de 1927 y conformadas por cerca de 25,000 mujeres casadas y solteras. Ellas recaudaban dinero, ofrecían refugio y cuidaban a los heridos enfermos. La reacción de la Santa Sede a la Ley Calles fue de rechazo total. Las actividades religiosas en todo México fueron suspendidas en protesta a las medidas tomadas contra la Iglesia, y la población se manifestó para intentar lograr que las medidas tomadas dieran marcha atrás. Pero nada sirvió, ni siquiera el boicot económico contra el gobierno de Plutarco Elías Calles. Nada pudo echar atrás las medidas adoptadas contra la libertad religiosa. Las primeras acciones armadas importantes al inicio de la cristiada tuvieron lugar en los estados de Zacatecas, Jalisco, Nayarit, Guanajuato y Michoacán. La lucha fue en su mayor parte en zonas rurales de México. Durante la Guerra Cristera, el ejército católico, muy a pesar de las limitantes de su origen, se consagró a Cristo Rey, y por ello fueron llamados los Cristos Reyes o Cristeros. Esto provocó un gran problema al gobierno durante los 3 años que duró el conflicto. Algunos de los principales líderes cristeros fueron Pedro Quintanar, Enrique Gorostieta Velarde, Jesús Degollado Guízar y Victoriano Ramírez López,
a quien apodaban el 14. La represión al movimiento armado durante la Guerra Cristera por parte del gobierno fue muy dura. Persiguió a todo aquel que osara desafiar lo establecido en la ley Calles, al grado de fusilar sacerdotes por oficiar misa. El 21 de junio de 1929 finalizó el mandato de Plutarco Elías Calles. La Iglesia Católica y el gobierno interino de Emilio Portes Gil, quien tomó el cargo presidencial a la muerte de Álvaro Obregón, llegaron a acuerdos que finalmente pusieron al respaldo armado de la Iglesia a los cristeros. El gobierno, sin modificar ningún párrafo de las leyes que controlaban a la Iglesia, permitió que éstas continuaran su labor espiritual, sin tratar de intervenir en la vida política de México. Para el 27 de junio de 1929, los servicios religiosos en las iglesias se reanudaron. Claro, la Guerra Cristera trajo como consecuencia la muerte de más personas que durante la Revolución Mexicana y una profunda división entre la población.